Okay, friends, let us continue. Bueno, vamos a continuar. Just a slight review of our 10 cures for envy and jealousy. Un breve resumen de los 10 remedios para la envidia y los celos. We need to have pure motives. Motivaciones puras. We need to deflect all glory and attention from ourselves to God and to others. Debemos desviar toda la atención que está hacia nosotros, debemos desviarla hacia Dios y hacia otras personas. We're not to measure or compare ourselves with anyone else. No debemos ni medirnos ni compararnos con otras personas. We are not to compete with others or try to outdo others. No debemos competir con otros ni tratar de hacer mayores que ellos. We do not need to care who gets the glory. If someone gets the credit for something we do, it doesn't matter. Y no debemos tampoco querer quedarnos, no nos debe importar si no recibimos el crédito por lo que hacemos. Because the Lord has a record of all this. Porque el Señor lleva un registro de todo lo que nosotros hacemos. The Lord who sees in secret shall reward you. Y Él que ve en lo secreto va a ser quien nos va a recompensar en público. We are to esteem others better than ourselves. Debemos estimar a los demás como superiores a We nosotros. are to honor others before ourselves. Y debemos honrar a otros antes que a nosotros. When we have our own personal promises, it gives us a security in our heart. Debemos tener promesas personales para que nuestro corazón esté seguro. And we don't have to worry about others getting ahead of us. Y no debemos preocuparnos porque otros van más adelante que nosotros. Remember that God's blessing and accepting of others is not His rejection of us. Y recordar que el hecho de que el Señor acepte a otros no significa que nos rechace a nosotros. And we need to appreciate all the different members of the body. Y debemos apreciar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Every organ, every member of a body is different. Todo órgano, todo miembro del cuerpo es diferente. And we need every part. Y necesitamos todas las partes del cuerpo. We are all in different seasons, Todos estamos pasando por una etapa distinta, just like Peter and John. al igual que Pedro y Juan. Some people flourish quickly in their life and ministry, and some later. El ministerio de algunos florece rápidamente y el ministerio de otros florece cuando ya han entrado más en años. And we need the love of God perfected in our hearts. Y por último necesitamos que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestra vida. Love does not envy. Porque el amor no tiene envidia Love is unselfish. y el amor no es egoísta. Amen. Amén. Well, let's talk about inheritance. Hablemos ahora de la herencia. It's a very important subject. Es un tema muy importante. Lord, what must I do to inherit eternal life? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? But inheritance has several aspects. La herencia tiene varios aspectos. We are told that the Lord is our inheritance. Se nos dice que el Señor es nuestra herencia. He is the pearl of great price. Él es la perla de gran precio. Ask of me and I will give you nations for your inheritance. Pídeme y te daré por herencia las naciones. So God wants to give us people for an inheritance. Dios quiere darnos personas como herencia. When we're in heaven, Cuando estemos en el cielo, we're going to see many people that we have led there. vamos a ver a todas esas personas a las que nosotros llevamos al cielo. They are part of our reward, part of our inheritance. Ellos son parte de nuestra recompensa y nuestra herencia. Let's turn to some of these scriptures. Vamos a revisar algunas escrituras.
In Deuteronomy chapter 18, En Deuteronomio 18, the Levites were not given particular land inheritance like the other tribes. los levitas no recibieron una porción de tierra como herencia de la tierra prometida como las otras tribus. Remember when the Lord divided up the different territories for each tribe? ¿Recuerdan cómo el Señor dividió la tierra en diferentes territorios para cada una de las tribus? Well, the tribe of Levi did not get particular boundaries. La tribu de Leví no recibió una tierra física con They were fronteras. scattered in different cities throughout the tribes. Ellos estaban en varias ciudades que estaban dispersas en todas las tribus, The Lord had something better for them. porque el Señor tenía algo mejor para ellos. Do you remember what happened in Exodus? ¿Recuerdan qué sucedió en Éxodo? At Mount Sinai, En el monte Sinaí, Moses delayed to come down from the mountain, Moisés se tardó en bajar del monte and they all rebelled. y todo el pueblo se rebeló. Fornication. Fornicación, They made other gods. hicieron otros dioses. And Moses came down from the mountain. Moisés descendió del monte. Who is on the Lord's side? ¿Quién está del lado de Jehová? And the whole tribe of Levi stood with Moses. Y toda la tribu de Leví se puso del lado de Moisés. Israel had just lost their birthright. Israel perdió de esa manera su primogenitura. Normally, the firstborn out of every tribe would become a priest. Normalmente el primogénito de cada tribu se convertiría en un sacerdote. But the Lord changed his mind. Pero el Señor cambió ahí su parecer. I'm taking away the right of the firstborn and giving it all to the tribe of Levi. Les voy a quitar a todas las tribus el derecho de la primogenitura y se los voy a dar todo completo a la tribu de Leví. They passed the test when there was an apostasy. Cuando hubo apostasía, fueron los levitas los que pasaron la prueba. Let's look at Deuteronomy 18, verse 1. Vamos a leer Deuteronomio 18:1. The priests, the Levites, and all the tribe of Levi shall have no part nor inheritance with Israel. They shall eat the offerings of the Lord made by fire and his inheritance. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Therefore shall they have no inheritance among their brethren. The Lord is their inheritance, as he said to them. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Oh, they were given something much better. A ellos se les dio algo mucho mejor, In his presence is fullness of joy. porque en su presencia hay plenitud de gozo, At his right hand are pleasures forevermore. y diestras a su diestra para siempre. They had the privilege of coming into the tabernacle. Ellos tuvieron el privilegio de entrar al tabernáculo. The tabernacle had three parts. El tabernáculo tenía 3 partes. Anyone could come into the outer court, Cualquiera podía entrar al lugar al atrio, but only the Levite priests could come into the holy place. pero solo el sacerdote levita podía entrar al lugar santo. And only the high priest Levite could come into the Holy of Holies. Y solo el levita sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. The presence of the Lord was their inheritance. La presencia de Jehová era la heredad de esta tribu. But God also wants to give us nations for an inheritance. Pero Dios también quiere darnos como herencia naciones. In Psalm 2, verse 8, En el Salmo 2:8, ask of me and I will give you nations for your inheritance. pídeme y te daré las naciones como heredad. Va a decir, ten autoridad sobre 7 ciudades.
To another, have authority over 10 cities. sobre 5 ciudades. Al otro le va a decir, toma autoridad sobre 10 ciudades. To another, have authority over a nation. Y a otro le va a decir, gobernar las naciones. In the millennium, we have the privilege of changing wrong laws in countries and ruling the nations with Christ. Durante el milenio vamos a tener el privilegio de cambiar las leyes que están mal hechas para hacerlas bien y justas y gobernar en el nombre del Señor. But remember, there are qualifications to rule and reign with Him. Pero recordemos que hay requisitos para reinar y gobernar con Él. I'd like for us to consider Revelation 2:26. Quisiera que pensemos en Apocalipsis 2:6. You know, not every Christian has the privilege of ruling and reigning with Christ in the millennium or being in the first resurrection. Porque no todos los cristianos van a tener el privilegio de reinar y gobernar juntamente con Cristo en el milenio o de participar de la primera resurrección. There are qualifications. Porque hay requisitos. Verse 26. Versículo 26 He de who Apocalipsis 2. overcomes and keeps my works to the end, to him I will give power over the nations. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Overcome suggests effort. Vencer sugiere un esfuerzo. There are battles to win. Hay batallas que debemos ganar. Fight the good fight of faith. Debemos pelear la buena pelea de la fe. There are many military words in the Bible. En la Biblia encontramos muchas palabras que se refieren a, son términos militares. Christ is the captain of our salvation. Porque Cristo es el capitán de nuestra salvación. We need to war a good warfare. Necesitamos pelear la buena batalla. He who overcomes and keeps my works to the end, I will give power over the nations. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. And he shall rule them with a rod of iron. Y regirá con vara de hierro. We will be given authority to change evil laws over countries. Vamos a tener la autoridad para cambiar las leyes que son malas en los países. Ask of me, and I will give you nations for your inheritance. Pídeme y te daré como herencia las naciones. So we want to fully inherit everything God has promised us. Por lo tanto, queremos heredar completamente todo lo que Dios tiene para nosotros. Well, let's talk about Israel crossing over Jordan into their inheritance. Bueno, hablemos ahora de Israel cuando cruzó el Jordán para recibir su herencia. Let's turn to Joshua chapter 1. Vamos a Josué capítulo 1. On February 21st, El 21 de febrero, the great evangelist Billy Graham passed away. el gran evangelista Billy Graham murió. But we discovered something. Pero descubrimos algo. On that very day, the Jews were commemorating the death of Moses. Ese día los judíos estaban conmemorando la muerte de Moisés. And we felt that was a sign. Y nosotros sentimos que esa fue una señal. It was an end of an old era. Que allí estaba terminando una era. And it's time for a new generation to enter into the promises of Y God. ahora es tiempo para que la nueva generación entre a recibir las promesas de Dios. The Joshua generation. La generación de Josué. All right, Joshua 1, verse 2. Josué 1:2. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all your people, unto the land that I give you, even to the children of Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Do you know that they had to fight for every inch of that territory? ¿Sabían ustedes que ellos tuvieron que pelear para obtener cada centímetro de esa tierra? There were many enemies that needed to be driven out. Tuvieron que sacar a muchos enemigos. And that speaks of something spiritual to us. Y esto nos habla a nosotros de algo espiritual. There are enemies in our spiritual life. En nuestra vida espiritual hay enemigos. Pride, Orgullo, arrogance, arrogancia, jealousy, celos, lust, lujuria, immoderation, many things. falta de dominio propio y muchas otras cosas. And in order for us to fully get our inheritance, we must allow the sword of the Word of God to drive out every enemy. Y para que logremos obtener toda nuestra herencia, debemos permitirle a la espada de Dios que entre a nuestro ser para sacar a todos esos enemigos. There must be a spiritual circumcision in our heart. Nuestro corazón debe recibir una circuncisión espiritual. You know, we're born with the fallen nature. Porque hemos nacido con una naturaleza pecadora, We are caída. born spiritually uncircumcised. Hemos nacido espiritualmente incircuncisos. And God wants to cut away and circumcise our hearts from the things that we're born with. Y Dios quiere cortar, circuncidar de nuestro corazón esas cosas con las que hemos nacido. Now, Israel was fighting against flesh and blood. Israel peleaba contra carne y sangre. They were driving out physical enemies. Estaban sacando de la tierra a estos enemigos físicos. But we are fighting against spiritual enemies. Pero nosotros peleamos en contra de enemigos espirituales. We are wrestling with principalities and powers. Estamos luchando con principados y autoridades espirituales. We are bringing down imaginations and reasonings and wrong thoughts. Estamos derribando imaginaciones y razonamientos y pensamientos equivocados. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Trayendo en cautividad todos los pensamientos que se oponen a la obediencia de Cristo. Verse 3. Versículo 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, I have given to you, as I said to Moses. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. They had to fight for every foot of territory. Ellos tuvieron que pelear por cada pie de territorio. And we have to understand this. Y debemos entender esto. If we're going to get our spiritual inheritance, Si vamos a obtener nuestra herencia espiritual, we need the sword, the Word of God, necesitamos la espada, la palabra de Dios, to cut away things that are born in our heart. para que corte todas aquellas cosas con las que They had nacimos. to drive out 31 kings Ellos tuvieron que vencer a 31 reyes and eventually come to the holy mountain of Zion. para eventualmente llegar al monte santo de Sión. We need circumcision of heart. Necesitamos la circuncisión de nuestro corazón. But listen, this requires effort. Pero, ¿saben? Esto requiere un esfuerzo. Let's continue. Continuemos. Verse 5. Versículo 5. There shall not any man be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so will I be with you. I will not fail you or forsake you. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Be strong and of a good courage, for unto this people you shall divide an inheritance, the land which I swear to your fathers to give them. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Now this was a physical inheritance. Esta fue una herencia física.
It was a literal land, una tierra literal, but ours is spiritual. pero la nuestra es espiritual. It's a relationship with God. Es una relación con Dios. It's a people God wants to give us for an inheritance. Son personas que Dios quiere entregarnos como herencia. But I want to bring out another subject that's related to this. Pero quiero también tratar otro tema que está relacionado con este. Let's turn to Genesis 17. Vamos a Génesis 17. Circumcision is not a very understood subject. Porque la circuncisión no es un tema que todos comprendan bien. Abraham was promised this land for an inheritance. Dios le prometió a Abraham darle esta tierra como su herencia. Abraham, I'm giving you this land and to your seed. Abraham, yo te estoy dando a ti y a tu simiente esta tierra. But there's one thing you need to do. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Circumcision. Circuncisión. And anyone who is not circumcised will not inherit this land. Y si alguien no está circuncidado, no va a heredar esta tierra. So let's try to understand what that really means. Así que tratemos de entender qué es lo que realmente significa la The circuncisión. Jews really totally misunderstood the subject of circumcision. Porque los judíos no entendieron este tema de la circuncisión. All right, let's turn to Genesis 17, verse 6. Vamos a Génesis 17, 6. And I believe God can give us this promise. Y yo creo que el Señor nos puede dar esta promesa. I will make you exceedingly fruitful. I will make nations of you, and kings shall come out of you. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. I will establish my covenant between me and you and your seed after you in their generations for an everlasting covenant to be a God unto you and to your seed after you. Y estableceré mi pacto entre ti y mí, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. And I will give unto you and to your seed after you the land wherein you are a stranger, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Now this was a physical inheritance, Esta fue una herencia física, but we are the spiritual seed of Abraham. pero nosotros somos la simiente espiritual de Abraham. And we are to receive a spiritual inheritance. Y debemos entonces recibir una herencia espiritual. Verse 9. Versículo And 9. God said to Abraham, you shall keep my covenant, therefore, you and your seed after you and their generations. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. This is my covenant which you shall keep between me and you and your seed after you. Every man child among you shall be circumcised. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verse 14. Versículo 14. And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. So let's try to understand the real meaning of circumcision. Tratemos de entender entonces el verdadero significado de la circuncisión. Our circumcision is spiritual. Nuestra circuncisión es espiritual. Our inheritance is spiritual. Nuestra herencia es espiritual. So let's turn to Deuteronomy chapter 30. Vamos entonces a Deuteronomio 30. Even the Jews were given the understanding of this. Porque aún los judíos recibieron el entendimiento de esto. Deuteronomy 30 Deuteronomio 30, and verse 6. versículo 6. The Lord your God will circumcise your heart
and the heart of your seed to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Let's try to understand God's message here. Tratemos de entender el mensaje de Dios aquí. Here is a promise of inheritance Aquí tenemos una promesa de herencia to the natural seed of Abraham. que va a recibir la simiente natural de Abraham. But there was a condition. Pero hubo una It condición. depended on circumcision. Esta condición era la circuncisión. No circumcision, no inheritance. Incircuncisión, no hay herencia. But here is the spiritual meaning. Pero el significado espiritual We are called to a spiritual inheritance. es que nosotros hemos sido llamados a recibir una herencia espiritual. We are the spiritual seed of Abraham. Somos la descendencia espiritual de Abraham. Our circumcision is in heart, in spirit. Nuestra circuncisión es en nuestro corazón y en nuestro espíritu. We are born uncircumcised. Nacimos incircuncisos. And the sword of God's word is to cut away the natural things in our heart that we're born with. Y la espada de la palabra de Dios es la que tiene que cortar ese prepucio en nuestro corazón con el que nacimos, esa carne con la que nacimos. And if this work is not allowed in our heart, we will not come into the inheritance that God has promised Y si us. esa obra no es hecha en nuestro corazón, entonces no vamos a poder recibir la herencia. So let's look at some of the evidence of spiritual circumcision. Veamos entonces algunas de las evidencias de esta circuncisión espiritual. Now remember in Joshua chapter 5, Ahora recuerden que en Josué 5, after they crossed Jordan después de que cruzaron el Jordán and they stepped into the land of promise, y entraron a la tierra prometida, that was the land of Gilgal. eso fue en la tierra de Gilgal. And that is where they were all circumcised. Allí todos ellos fueron circuncidados. And the Lord rolled away the reproach of the past of Egypt from them. Y el Señor quitó de esa manera todo el reproche de Egipto que estaba sobre el pueblo. So this is what God says. Esto fue lo que Dios dijo. No circumcision, Si no se circuncidan, no inheritance. no hay herencia. And that is true Y spiritually. en el espíritu esto también sucede así. When Christians do not allow the sword of God's word to cut away these natural things, Cuando los cristianos no permiten que la palabra de Dios corte de su espíritu estas cosas we naturales, will never come into the spiritual promises that He has for us. nunca vamos a poder recibir las promesas espirituales que Él tiene para nosotros. So let's look at some of the spiritual meanings. Veamos entonces algunos de los significados espirituales. Let's turn to Romans 2, verse 28. Vamos a Romanos 2:28. The Apostle Paul is going to give the spiritual meaning of circumcision. El apóstol Pablo va a dar el significado espiritual de la circuncisión. Romans 2:28. Romanos 2:28. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men but of God. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Whose praise is not of men but of God. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. There are many uncircumcised Christians Hay muchos cristianos incircuncisos who are seeking the praise of men instead of the praise of God. que buscan la alabanza de los hombres en vez de buscar la alabanza de Dios. They have never allowed the sword to cut away these natural things that we're born with, these wrong motives. No le han permitido a la espada del Señor cortar estas cosas con las que nacieron y estas motivaciones que son equivocadas.
I want my full inheritance. Yo quiero recibir toda mi herencia. Amen? Amén. We want everything that God has promised us. Queremos todo lo que Dios nos ha prometido. But we must pass our tests in the wilderness. Pero debemos aprobar estas pruebas del desierto. We must come to our personal Jordan. Debemos llegar a nuestro Jordán personal. We must welcome the sword to cut away the natural things in our heart. Debemos darle la bienvenida a la espada del Señor para que corte estas cosas con las que nacimos. What did God say to our father Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a nuestro padre Abraham? No circumcision, no inheritance. Si no se circuncidan, no reciben la herencia. And we're talking now about spiritual circumcision. Estamos hablando ahora de la circuncisión espiritual. True circumcision is someone who is not seeking the praise of men, but the praise of God. La verdadera circuncisión se ve en alguien que no busca la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios. Let's turn to Acts 7 and verse 51. Vamos a Hechos 7:51. This is the sermon of Stephen. Este es el sermón de Esteban. Okay, Acts 7 Hechos 7, and verse 51. versículo 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you do always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so do you. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. What is an uncircumcised heart? ¿Cuál es el corazón incircunciso? Stubbornness, La necedad, resisting the Holy Spirit, resistirse al Espíritu Santo, hardness, not cooperating with God. dureza, no cooperar con Dios. And I'll tell you this, when we are uncircumcised, we are not going to get into the promises of God. Y yo les digo, si nuestro corazón no es circuncidado, no vamos a entrar a las promesas de Dios. You see, all these things in the Old Testament are natural symbols, but we need to know the spiritual meaning. Todas estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son señales naturales, pero que nos muestran cómo debe ser nuestra vida en el Espíritu. Let's read verse 51 again. Leamos nuevamente el versículo 51. You stiff-necked, that's stubborn, and uncircumcised in heart and ears, you do always resist the Holy Spirit, as your fathers did, so are you. Duros de cerviz, o sea, obstinados e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. So what is circumcision of heart? ¿Qué es la circuncisión del corazón? Instead of being stubborn and resisting, we are soft and En cooperating. vez de ser obstinados y de resistirnos, debemos ser suaves y cooperar. We are listening carefully to what God is saying. Y escuchamos atentamente lo que Dios nos dice. God wants to take hardness and resistance out of our heart. Dios quiere quitar de nuestro corazón esa dureza y esa resistencia. Listen, we're born with an uncircumcision. Saben, nacemos incircuncisos. We need to welcome the sword of God's word to cut away these natural tendencies. Necesitamos darle la bienvenida a la espada de la palabra de Dios para que corte estas tendencias naturales con las que nacemos. Let's turn to Jeremiah 6 and verse 10. Vamos a Jeremías 6:10. I'm saying this for a reason. Estoy diciendo esto por una razón. I want all of us to get the full inheritance of what God has promised us. Yo quiero que todos nosotros recibamos la herencia plena de lo que Dios tiene para nosotros. Amen. We want to come into the fullness of what God has promised. Queremos recibir todo lo que Dios nos ha prometido, But we will never get it unless there is circumcision, pero nunca lo vamos a recibir a menos de que estemos a circuncidados. cutting away of the natural that we're born with. Cortar es todo eso natural con lo que hemos nacido. Jeremiah 6 verse 10. Jeremías 6, versículo 10. To whom shall I speak and give warning?
that they may hear. Behold, their ear is uncircumcised, that they cannot hearken. Behold, the word of the Lord unto them is a reproach. They have no delight in it. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. An uncircumcised ear, Un oído incircunciso, because of a heart that doesn't care. con un corazón que no le importa. No interest in the truth of God. No tiene interés en las verdades de Dios. Oh God, do a deep redemptive work in my heart, Señor, haz una obra profunda, redentora en mi corazón, so that I can hear clearly what you're saying. para que yo pueda escuchar claramente lo que tú me dices. Amen. Amén. Let's turn now to Philippians 3 and verse 3. Vamos ahora a Filipenses 3:3. The apostle is going to talk about what true circumcision of heart is. El apóstol nos va a decir aquí cuál es la verdadera circuncisión del corazón. For we are the circumcision who worship God in the Spirit and rejoice in Jesus Christ, and we have no confidence in our flesh. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. We have no confidence in our flesh. No confiamos en nuestra carne. Many Christians are confident in what they can do with their mind and with their abilities. Muchos cristianos confían en lo que pueden hacer con su mente y con las habilidades que tienen. But when we have allowed the sword of the Lord to cut away and circumcise our heart, Pero cuando le hemos permitido a la espada de la palabra de Dios cortar y circuncidar nuestro corazón, we are not confident in our flesh, what we can do, but only what He can do through ya no us. confiamos en nuestra carne, en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer por nosotros. And we can truly worship in the Spirit. Y entonces verdaderamente vamos a poder adorar en espíritu. Do you know there's a lot of worship in the church today that is sensual, worldly rock music? Saben, hoy en las iglesias hay mucha alabanza que es música sensual y del mundo y rock. True circumcision worships in the Spirit. La verdadera circuncisión adora y alaba en espíritu. Let's turn for a moment to Leviticus 10 and verse 1. Vamos por un momento a Levítico 10:1. There is much fleshly worship in the church today. Hoy en la iglesia hay mucha alabanza carnal. And instead of being a sweet savor to the Lord, it's a stench to Him. Y en vez de ser un olor grato al Señor, es un mal olor. Remember, these things are written for our learning. Recuerden que todas estas cosas han sido escritas para advertirnos. Verse 1. Versículo 1. And Nadab and Abihu, sons of Aaron, took each of them his censer, put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which he commanded them not. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. This offering was strange fire. Esta ofrenda era un fuego extraño. It had a foreign odor to it. Tenía un olor extraño. It was something that God did not command. Era algo que Dios no había mandado que hicieran. God did not like this odor. A Dios no le agradó este olor. It speaks of wrong worship. Y esto nos habla de la alabanza, de la adoración equivocada. Verse 2. Versículo 2. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. I remember a man of God going into a certain service, Yo recuerdo un hombre de Dios que fue a un servicio and they had worldly rock music y allí tenían música del mundo, música and rock puffs of smoke coming up.
y salía el humo ahí por todos lados. And the Lord opened his eyes, Y el Señor abrió los ojos de and este he saw hombre all kinds of demons coming up through this smoke. y vio todo tipo de demonios que salían de este humo que It tenían was ahí. strange fire. Lo que estaban ofreciendo era fuego extraño. Instead of bringing the presence of the Lord, it was bringing Satan's hordes of demons into the service. En vez de atraer la presencia del Señor al servicio, estaban atrayendo a hordas de demonios a ese lugar. It was coming from uncircumcised hearts. Porque esa alabanza estaba surgiendo de un corazón It incircunciso. was worldly, sensual rock music. Porque era música del mundo, música rock sensual. We must remember Leviticus chapter 10. Debemos recordar Levítico 10. God does not accept all offerings and sacrifice of praise. Dios no acepta todas las ofrendas y los sacrificios de alabanza. We are not to use Christian words and Satan's beat and sounds. No debemos poner palabras cristianas en ritmos y melodías del mundo. God wants to take his sword and cut away the natural that we're born with. Dios quiere tomar su espada y cortar todas estas cosas naturales con las que In nacimos order to get our full inheritance, para que podamos recibir toda nuestra herencia. we must come to Gilgal and have the flesh cut away Debemos llegar a Gilgal para que nuestra carne sea cortada and have the reproach of the world in Egypt rolled away from us. y que el reproche del mundo y de Egipto sea quitado de nuestra vida para siempre. Another evidence of true circumcision Otra evidencia de la verdadera circuncisión is the ability to admit that we've been wrong, es la capacidad de admitir que nos hemos equivocado, to apologize, de pedir perdón, to repent, de arrepentirnos and even sometimes to accept discipline for our sin. e incluso algunas veces poder recibir disciplina por nuestro pecado. While we're in Leviticus, let's turn to chapter 26. Y ya que estamos en Levítico, vamos al capítulo 26. Remember, all these things are written for our learning. Recuerden, todas estas cosas fueron escritas para que aprendamos. Leviticus 26 and verse 40. Levítico 26, versículo 40. Remember, circumcision is the ability to say, I've been wrong, I'm sorry. Recuerden, la circuncisión es la capacidad de reconocer, estoy equivocado, perdóname. All right, verse 40 and 41. Versículos 40 y 41. If they confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their trespass, which they have trespassed against me, and that they have walked contrary to me, and that I have walked contrary to them, and have brought them into the land of their enemies, if then their uncircumcised hearts be humbled, and they accept the punishment of their iniquity, then I will remember my covenant. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. The ability to say, I've been wrong, La capacidad de decir, me equivoqué. to admit our failures and our faults. Admitir nuestros fracasos y nuestros defectos. That's true circumcision. Esa es la verdadera circuncisión del corazón. For a moment, let's turn to Galatians. Vamos ahora a Gálatas. The Jews were only looking at the natural circumcision, and they were totally missing the spiritual meaning. Los judíos solo tenían sus ojos en la circuncisión natural y no podían ver qué estaba sucediendo en el espíritu. It was the same way with the Sabbath day. Lo mismo les pasó con el día de reposo. Oh, Jesus is healing on the Sabbath day. He's doing work. Ay, Jesús está sanando el día de reposo, está trabajando el día de reposo. Let's kill him. Matémoslo, He's breaking the Sabbath day. porque está quebrantando el día de reposo.
they were only allowed to walk a half a mile on the Sabbath day. En el día de reposo ellos solo podían caminar media milla But they were totally missing the whole meaning of the Sabbath day. y no podían ver cuál era el verdadero significado del día de reposo. It is to cease from our own works Es cesar de nuestras propias obras and allow God to do the work through us. y permitir que sea Dios quien haga la obra a través To nuestro. cease from our own mind and opinions. Cesar de la forma en que nosotros pensamos y dejar a un lado nuestras opiniones. All right, let's look at Galatians. Vamos a Gálatas. Right, Galatians chapter 5 and verse 6. Gálatas 5, versículo 6. For in Jesus Christ neither circumcision avails anything, nor uncircumcision, we're talking about in the flesh, but faith that operates by love. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, hablando de la circuncisión física, The- sino la fe que obra por el amor. The Jews were all taken up with the ritual of physical circumcision. Los judíos estaban tomados completamente con el ritual de la circuncisión física. And Paul is saying, this is not the issue. Y Pablo les dice, este no es el asunto. The real issue is a heart condition. El asunto es la condición de nuestro corazón. Faith that operates in a soft heart. La fe que obra en un corazón suave. And then in chapter 6, verse Y 15, luego en el capítulo 6, versículo 15 de Gálatas, for in Christ Jesus neither circumcision avails anything nor uncircumcision, but a totally changed heart. porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. This is the real meaning of circumcision. Esta es el verdadero significado de la circuncisión. A new heart. Un nuevo corazón. That the word of God, the sword of the Lord, has cut away evil and the natural that we're born with. Un corazón donde ha entrado la espada del Señor y ha cortado todas esas cosas con las que nacimos en lo natural. All right, another evidence of circumcision is loyalty to our spouse. Otra evidencia de la circuncisión del corazón es la fidelidad a nuestro cónyuge. Let's turn to Jeremiah 4 and verse 4. Vamos a Jeremías 4:4. Circumcise therefore yourselves to the Lord, and take away the foreskin of your heart. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. In chapter 3, verse 14, En el capítulo 3, versículo 14 de Jeremías. turn, O backsliding children, says the Lord, for I am married to you, and I will take you one of a family and one of a city and two of a family, and bring you to Zion. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré a Sión. The Lord said, I am married to you. El Señor les dijo, yo estoy casado con ustedes. But look at verse 20. Pero veamos el versículo 20. Surely as a wife treacherously departs from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, says the Lord. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. So an uncircumcised heart is not being loyal to our spouse, Un corazón incircunciso es el que no le es fiel a su cónyuge not being loyal to our heavenly bridegroom. y no serle fiel a nuestro novio celestial. As we've said before, Como dijimos antes, marriage is a school of the Spirit. el matrimonio es la escuela del espíritu, Men and women are so different. porque los hombres y las mujeres son muy We have to distintos. learn forbearance, long-suffering, forgiveness, meekness, patience. Debemos aprender a ser longánimes, a perdonar, a ser pacientes.
Marriage is to develop character in us, Y el matrimonio es para desarrollar carácter en to nosotros. prepare us for our heavenly bridegroom. Y que estemos preparados para nuestro esposo celestial. Circumcision is to have a clean lips. Circuncisión es tener labios limpios. Our words come from our heart. Porque nuestras palabras proceden de nuestro corazón. Let's see what the Lord said to Moses Vamos a ver qué le dijo el Señor a Moisés. in Exodus 6, verse 12. En Éxodo 6:12. And Moses spoke before the Lord, saying, Behold, the children of Israel have not hearkened unto me. How then shall Pharaoh hear me, who am of uncircumcised lips? Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? And he repeats this in verse 30. Y en el versículo 30 lo vuelve a repetir. And Moses said before the Lord, Behold, I am of uncircumcised lips. How then shall Pharaoh hearken to me? Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Remember, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Recuerdan que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Our words will be more pure when God does a deeper work in our heart. Cuando el Señor haga una obra más profunda en nuestro corazón, entonces nuestras palabras van a ser más puras. So we're talking about the true meaning of circumcision. Estamos hablando de cuál es el verdadero significado de la And circuncisión. we could say much more. Y podemos hablar mucho más de esto. But if I could summarize this whole thing, Pero si pudiese yo resumir esto, our inheritance nuestra herencia is spiritual. es espiritual. The Lord is our inheritance, El Señor es nuestra a herencia, relationship with Him. nuestra relación con But Él. God wants to give us a people for an inheritance. Y Dios también quiere darnos personas como herencia. Amen. Amén. But before we get all of this, we must allow the sword to do His work in our spirit. Pero antes de recibir todo esto debemos permitir que la espada de Jehová obre en nuestro corazón. We want a soft heart that cooperates, no stubbornness, no rebellion. Queremos un corazón suave que coopere, no un corazón necio y obstinado. Many of God's people never got into their inheritance in the Old En Testament. el Antiguo Testamento, muchos de los del pueblo de Dios no obtuvieron su herencia. They never came to their Jordan and experienced circumcision. Nunca llegaron a su Jordán para experimentar la circuncisión. Let's look at just several more verses on the subject. Veamos algunos versículos más del tema. Joshua 13 and verse 1. Josué 13:1. Here was the problem of God's people, even after they crossed Jordan. Y aquí vemos el problema del pueblo de Dios aún después de que cruzaron el Jordán. Verse 1. Versículo 1. Now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said to him, You are old and stricken in years, and there remains yet much, very much land yet to be possessed. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. What was the problem? ¿Cuál era el problema? God's people did not drive out many of the enemies. El pueblo de Dios no echó a muchos de los enemigos. They settled for compromise, coexistence with their enemies. Se acomodaron e hicieron concesiones y se arreglaron con sus enemigos. And that is why they never came to Mount Zion at that time. Por eso fue que en esa época ellos nunca pudieron conquistar el monte de Sión. They drove out some of the enemies, Sacaron algunos de los enemigos,
enemigos, but they did not drive out many of the other enemies. pero muchos de los otros enemigos no los sacaron. And the Lord said to Joshua, Y el Señor le dijo a Josué, there still is very much land yet to be possessed. aún queda mucha tierra por poseer. Chapter 18. Capítulo 18. We're talking about having victory in our own personal life. Estamos hablando de cómo obtener la victoria en nuestra vida personal. I want my full inheritance. Yo quiero toda mi herencia. Amen. Amén. And I know you do too. Y yo sé que ustedes también. But we must allow all the enemies in our spirit to be driven out. Pero debemos echar a todos esos enemigos que hay en nuestro espíritu. Joshua 18 Josué 18, and verse 2. versículo 2. And there remained among the children of Israel 7 tribes who had not yet received their inheritance. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión, su herencia, They did not drive out many of their enemies. porque no habían echado a muchos de los enemigos de They allí. settled for coexistence and compromise with their enemies. Ellos se acomodaron y se quedaron viviendo con sus enemigos e hicieron concesiones con ellos. What did the Lord say at the beginning? ¿Qué fue lo que Dios dijo al principio? Every place the sole of your foot shall tread upon, I have given to you for an Les dijo, inheritance. todo lugar donde tu pie se pose en esa tierra, yo te la daré. And here's the problem. Y el problema es It's the problem with many Christians today. el mismo problema para muchos cristianos Verse hoy. 3. Versículo 3. And Joshua said to the children of Israel, how long are you so slack, so lazy, to go to possess the land which the Lord God of your fathers has given you? Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes, perezosos, para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? And so Joshua was not able to bring them into total rest. Josué no pudo llevarlos al pleno reposo. Later, when David was born, Más adelante, cuando nació David, years later, muchos años the después, man after God's own heart, un hombre conforme al corazón de he Dios, later brought Israel to Zion fue él quien llevó a Israel a Sión and drove out the rest of the y enemy terminó de echar a los enemigos que quedaban allí and brought them into rest. y los llevó al reposo. And we are told in Hebrews chapter 3 and 4, Y en Hebreos capítulos 3 y there 4, remains a rest for us el Señor nos dice que aún queda un reposo para nosotros when we have ceased from our own works. cuando hayamos cesado de nuestras obras. We must drive out all these enemies from our Debemos heart echar a todos estos enemigos de nuestro corazón and allow God with His sword to deal with every area of our heart. y permitirle al Señor con su espada tratar con cada una de las áreas de nuestro corazón. Remember the burnt offering of Leviticus 1. Recuerden la ofrenda quemada de Levítico 1. The first thing that had to be on the altar Lo primero que debían poner en el altar was the head. era la cabeza. Our intellect, our opinions, our ideas. Nuestro intelecto, nuestras opiniones, nuestras ideas. Study Leviticus chapter 1. Estudien Levítico 1. The burnt offering that's to be a sweet savor to the Lord. La ofrenda quemada que debe ser de olor grato a Jehová. The mind, the head, the opinions must be on the altar of sacrifice. La mente, la cabeza, las opiniones deben estar puestas allí en el altar del sacrificio. The inwards, the affections must be washed and consumed on the altar Y of nuestro sacrifice. interior, nuestros afectos deben ser lavados y también deben ser puestos en el altar para que sean consumidos. The fat, which speaks of our energy, needs to be surrendered to the Lord. The places we go, the things we do. La grosura también debe ser puesta allí en el altar. The legs, our strength, the places we go need to be surrendered to the Lord. Nuestras
piernas, los lugares a donde vamos también deben ser rendidos al Señor. This is the burnt offering that is a sweet savor to the Lord. Esta es la ofrenda quemada que es de olor grato a Jehová. Well, let's look at a few of the weapons we need to drive out these enemies. Bueno, veamos algunas de las armas que necesitamos para echar a estos enemigos. Let's start with basics. Empecemos con lo básico. After new birth, Después de nacer de nuevo, we are newborn babies. somos bebés recién nacidos. Peter said, repent, be baptized, and then you shall receive the gift of the Holy Spirit. Pablo dijo, arrepiéntanse, sean bautizados y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. And I would like to encourage everyone here who has never been water baptized by immersion that you should do that very soon. Y yo quiero animar a cualquiera de ustedes que no haya sido bautizado en agua por inmersión, que lo haga. Water baptism is much more than a ritual. Porque el bautismo en agua es mucho más que solo un ritual. It is a command. Es un mandato. It is being dead and buried with Christ to walk in newness of resurrection life with Him. Significa morir y ser sepultados juntamente con Cristo para nacer a una vida nueva con Él. There are bondages broken in water baptism. Cuando somos bautizados en agua, hay muchas ataduras que son rotas. Repent, be baptized, and then receive the gift of the Holy Spirit. Arrepiéntanse, sean bautizados y reciban el don del Espíritu Santo. If we have never spoken in tongues and received the baptism of the Holy Ghost, I urge you to seek God for that experience. Si nunca hemos hablado en lenguas, no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo los animo a que busquen esta unción del Espíritu Santo. But let's talk briefly about some of the offensive and defensive weapons we use. Pero hablemos un poquito acerca de estas armas ofensivas y defensivas que podemos usar. Intercession. La intercesión. You know, we need to pray for people Necesitamos orar por otras personas that God will convict them. para que Dios les traiga convicción de pecado. Sometimes it's not praying just a couple of prayers. Sometimes we have to pray for a long time for people. Y a veces no son solo un par de oraciones. A veces tenemos que orar durante mucho tiempo por otras personas. We are not wrestling with flesh and blood. Porque no luchamos contra carne ni We're not sangre. fighting people, No estamos luchando contra but personas, the spirits that are controlling their minds, sino contra los espíritus que controlan las mentes de ellos, bringing every thought into captivity, trayendo todo pensamiento cautivo, casting down imaginations, reasonings. derribando argumentos y razonamientos. We need people to have a surrendered mind. Necesitamos que las personas tengan una mente que ha sido I rendida al can't Señor. overemphasize the need for truth. Y no puedo enfatizar lo suficiente It's- la necesidad que tenemos por la verdad, It's the truth that makes us free. porque es la verdad la que nos hace We libres. don't know our needs in our heart. No sabemos cuáles son las necesidades de nuestro Number corazón. 2, the Word of God. Número 2, la palabra de Dios, That's a sharp sword. la espada de doble filo. Jesus defeated Satan with, "It is written." Jesús venció a Satanás diciéndole, escrito está. We must know the Word of God much more than we know. Debemos conocer la palabra de Dios más de lo que la conocemos hoy. In Psalm 119, En el Salmo 119, verse 130, versículo 130, the entrance of your Word gives light. la exposición de tus palabras alumbra. En inglés dice, cuando tus palabras entran, entonces hay luz. When God opens His Word to us, Cuando el Señor nos abre su palabra, it's like a light. es como una luz. It searches us. Nos escudriña It uncovers our hiding places, our needs. y descubre todos esos escondederos y las necesidades que tenemos. And we need good mentors in our life. Y en nuestra vida necesitamos buenos mentores.
We will learn 100 times faster if we have good mentors that can open up the scriptures. Porque to vamos us. a aprender muchísimo más rápido cuando tengamos mentores que nos abren y nos explican la escritura. Another weapon Otra arma, are the spiritual gifts. los dones espirituales, The word of knowledge. la palabra de It conocimiento, reveals what's binding. que revela y muestra cuáles son las ataduras, The word of wisdom, la palabra de sabiduría, which tells us what to do. que nos dice qué hacer, Prophecy, la profecía, that gives us hope and vision and direction. que nos da esperanza, visión y dirección, The gift of discerning of spirits. el don de discernimiento de espíritus. We need the gifts of the Spirit. They are weapons. Necesitamos los dones del Espíritu porque son armas. All the fruits of the Spirit. Todos los frutos del Espíritu They también are strengths. son fortalezas. Peace is a strength. La paz es una fortaleza. Joy is a strength. El gozo también es nuestra Self-control fortaleza. is a El strength. dominio propio nos hace Meekness fuertes. is a strength. Mansedumbre, Long-suffering is a strength. longanimidad. We need these fruits developed in us. Necesitamos que estos frutos sean desarrollados. Good Christian fellowship. Y el compañerismo cristiano. You know, when a Christian is alone too much, the enemy speaks more to him. Saben, cuando un cristiano pasa mucho tiempo solo, le da la oportunidad a que el enemigo le hable más. We need to check out our thoughts with godly people. Necesitamos que otras personas piadosas revisen nuestros pensamientos. You know, Satan attacks someone who is alone a lot more than he does a group. Saben, Satanás ataca más a las personas que están solas que a las que están en grupo. Don't be alone too much. No estés solo mucho tiempo. Walk with godly people. Tienes que relacionarte con personas It is cristianas, our safety. porque allí está nuestra In the seguridad. multitude of counselors, there is safety. En la multitud de consejeros hay seguridad. Amen. Amén. That's what it says in Proverbs 24, verse 6. Eso dice en Proverbios In the 24:6. multitude of counselors, there is safety. En la multitud de consejeros está la victoria, dice en español. En inglés dice está la seguridad. It is dangerous to be alone too much. Es peligroso estar mucho tiempo solos. We need to be part of a body Necesitamos ser parte de un cuerpo to give and receive life. para dar y recibir vida. Remember, when a person is alone, they are a special target for the enemy. Recuerden que cuando una persona está sola, se vuelve blanco fácil para el enemigo. Praise and worship La alabanza y la adoración are another weapon against the enemy. también son armas en contra del enemigo. You know, and the anointing, it breaks bondages and sometimes brings healing. Y saben, la unción también rompe cadenas y puede incluso sanar. Sometimes dancing before the Lord and clapping our hands breaks bondages. A veces danzar delante del Señor y aplaudir rompe cadenas. This is what the Lord showed a man of God one time. Esto fue lo que el Señor le mostró a un hombre de Dios. That demons were saying, we fear when the saints clap their hands because it's like them punching us. Los demonios decían, tememos cuando los cristianos están allí aplaudiendo, porque para nosotros es como que si nos dieran trompadas. So it is good to have a rejoicing spirit. Así que es bueno tener un espíritu lleno de gozo. That breaks depression. Esto rompe la depresión Amen. Changes our focus. y cambia nuestro enfoque. These are weapons. Son armas. Our weapons are spiritual. Nuestras armas son espirituales. We're not fighting flesh and blood. We're not fighting people. No estamos luchando contra carne ni sangre ni contra personas. We're fighting against evil thoughts and spirits. Estamos luchando contra malos pensamientos y espíritus. We need wisdom Necesitamos sabiduría to see God's perspective on matters. para ver qué piensa Dios de las cosas. We need anointed music. Necesitamos música ungida Let's stay away from worldly rock music. y mantenernos alejados de la música del mundo rock. Amen. We need to make the right Y sacrifices. tenemos que hacer los
sacrificios correctos and make right confession when we're hurt. y confesar lo correcto cuando nos hieren. We overcome Satan by the word of our testimony. Porque vencemos a Satanás por la palabra de nuestro testimonio. Righteousness, Justicia, the breastplate of righteousness. la coraza de justicia, It's a protection. es una protección It keeps the evil darts of the enemy from getting into our heart que impiden que los dardos del enemigo entren a nuestro corazón. when we live right. Cuando vivimos correctamente, en forma justa, We need the helmet of salvation. también necesitamos el casco de la We salvación. need a protection against evil coming into our thoughts. Necesitamos protección para que no entre el mal a nuestros pensamientos. These are some of the weapons that we have. Estas son algunas de las armas que tenemos. Some of them are offensive and some of them are defensive weapons. Algunas son armas ofensivas y otras de defensa. And we need faith. Y necesitamos Faith fe. that moves mountains. La fe que mueve montañas. You know, there is the gift of faith and then there is the fruit of faith. Porque tenemos el don de la fe y el fruto de la fe. The fruit of faith is to help us get through hard times. El fruto de la fe es para ayudarnos a pasar por tiempos difíciles. But the gift of faith is more active. Pero el don de la fe es más activo. We command this mountain to be removed and it's removed. Le damos la orden a ese monte que se mueva y se mueve. God wants to release the gift of faith. Dios quiere desatar el don de la fe. Yes, we need the fruit of faith, También necesitamos el fruto de la but we fe. need the gift of faith Pero also. necesitamos también el don de la fe. Well, your textbook will say much, much more. Bueno, su libro de texto les va a dar mucho, mucho más. But God wants to give us victory over the bondages in our heart. Pero Dios quiere darnos la victoria sobre estas cadenas que están en nuestro Remember, corazón. Satan